Buen día, queridos estudiantes de Política Global del grado 11. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y como parte de la continuidad del ejercicio académico, sigo realizando estas presentaciones desde la virtualidad. De antemano solicito 1 millón de disculpas si me llegara a equivocar o si se llegara a presentar algún tipo de interrupción, no necesariamente producto de esta presentación. En este caso, y en el ejercicio que vengo realizando, quiero vincular a la idea amplia de derechos humanos el concepto de igualdad. Como lo he venido realizando, parto de la base del concepto de igualdad que propone la Guía de Política Global y después comenzaré a desplegar una serie de ideas relativas a la igualdad vinculada con los derechos humanos. Dice la Guía de Política Global, las teorías igualitaristas se basan en un concepto de igualdad en el que se asume que todas las personas o grupos de personas tienen el mismo valor intrínseco. Por lo tanto, y lo subrayo, la igualdad está estrechamente relacionada con la justicia y la equidad, ya que los igualitaristas sostienen que solo puede haber justicia cuando hay igualdad. En este punto vale la pena resaltar esa relación que hay casi que mutual entre justicia, igualdad y equidad. Y como se menciona en esta definición, solo hay justicia dentro de esta visión igualitarista cuando hay igualdad. Cada vez más, cada vez más con la creciente polarización de las sociedades, la igualdad se relaciona también con la libertad. Entonces entra a jugar también un concepto importante a la hora de entender la igualdad y es la libertad, ya que distintas personas tienen posibilidades diferentes de ser libres y autónomas. Entonces, en escenarios donde la libertad se permite sin ningún tipo o una restricción no tan regulada por parte de los estados, digamos que hay un ejercicio igualitario. En ese orden de ideas, hay una idea clave que nace de esta primera aproximación del concepto de igualdad, y es que la igualdad es la idea de que las personas reciben el mismo trato sin discriminación y se les permite disfrutar de las mismas oportunidades. De una vez agradezco toda la atención que ustedes han prestado a estas presentaciones y en este ejercicio de clase les solicito solamente que tomen apuntes y que lleven un registro ordenado de estas ideas, de estos conceptos, pues para tener un referente al momento de preparar sus evaluaciones, ya sean las trimestrales o la prueba 1 o la prueba 2. Es importante entonces vincular el concepto de igualdad y aquí viene el puente de derechos humanos, sobre todo con los derechos de segunda generación. En ese orden de ideas es importante volver a señalar lo que son los derechos de segunda generación, donde dice que los derechos de segunda generación se centran en los derechos económicos, sociales y culturales que permiten a los ciudadanos prosperar dentro del Estado. Entonces, son derechos con una connotación económica, tiene una connotación social y también una connotación cultural. Acá muestro esta imagen de los servicios públicos porque los servicios públicos hacen parte de esa forma de promoción de derechos de segunda generación. Son predominantemente derechos positivos. Esto significa que el Estado proporciona activamente servicios públicos con fin de entregar los derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Esta generación de derechos está orientada a brindar igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Hay que recordar que los derechos positivos son derechos en donde hay una intervención por parte de un ente estatal, hay una eh, construcción, puede ser de una política pública que fomenta la protección de estos derechos.
Los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese pacto que ratifica la implementación de los derechos de esta generación, y de 1966 establecen los derechos fundamentales de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Y en este orden de ideas me parece necesario recordar algunos de estos derechos. Entonces está el artículo 22, que dice que toda persona como miembro de una sociedad tiene derecho a la seguridad social. Entonces acá hay algo en donde, o hay un elemento que debe ser promocionado por los estados, que es la seguridad social. El artículo 22 también comenta que el esfuerzo nacional es el que debe promover la seguridad social. Entonces se debe construir con recursos del Estado. Artículo 23 comenta que el derecho al trabajo, libre elección del trabajo, hace parte de estos derechos de segunda generación y digamos que el Estado no garantiza que haya trabajo, pero sí posibilita la llegada de diferentes industrias o promueve el desarrollo industrial. Digamos que ahí hay un vínculo con el Estado y el trabajo. Libre elección de trabajo, condiciones equitativas, protección contra el desempleo. Digamos que hay algunos estados que tienen más desarrollado políticas o subsidios contra el desempleo, pero sí deben motivar el Estado a generar una serie de leyes, de normativas para proteger las condiciones de trabajo de las personas. Vida digna, remuneración equitativa y satisfactoria, derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse. Esto se promueve a través de leyes del trabajo. El artículo 24 dice derecho al descanso, disfrutar del tiempo libre, vacaciones periódicas. También se protege desde el Estado a través de la normatividad de cada una de las naciones. Artículo 25 dice nivel de vida adecuada, salud y bienestar para toda la familia, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, seguros, maternidad e infancia, niños por fuera del matrimonio. También son políticas que se promueven desde el- los derechos de segunda generación y que aparecen, como vuelvo y repito, en la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año de 1966. Artículo 26, derecho a la educación gratuita, sobre todo la educación elemental obligatoria, y estudios superiores, pero solamente por méritos, es decir, los que logren acceder a través de buenos puntajes de pruebas de estado o exámenes de admisión. Educación plena, desarrollo de la personalidad, derecho de los padres a escoger el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos. Dice que acá hay algo muy importante que es la libertad de un padre o los padres al momento de decidir la educación. Y el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resultan. Entonces, todo este compendio de derechos hace alusión a los derechos de segunda generación y digamos que todos estos derechos deben ser em, administrados, deben ser promocionados, deben ser vigilados, cuidados por los estados-nación de los respectivos países que firman los pactos o están de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos. Y aquí una oración de articulación. El punto número 5 dice claramente los países menos desarrollados económicamente pueden protestar que no les es posible garantizar los derechos de segunda generación, teniendo en cuenta de que sí es necesario tener una economía estructurada, un sistema de impuestos que genere un buen eh, cúmulo de dinero para poder promocionar estos derechos de segunda generación, sí se necesita eh, mucho apoyo económico. Entonces, países que no tienen esas posibilidades, pues difícilmente pueden
acercarse a cumplir los derechos de segunda generación, debido a los recursos limitados, también tanto humanos como financieros. Pero las Naciones Unidas comenta, tienen esto en cuenta y acuerdan con los estados una obligación de realización progresiva, es decir, los países que acatan los pactos internacionales dicen vamos a cumplir estos derechos, pero vamos a hacerlo de manera progresiva, en la medida de que nuestra economía mejore, en la medida de recibir apoyos internacionales, en la medida de disminuir, por ejemplo, problemas relativos a la corrupción. Esto significa que las Naciones Unidas reconocen que la realización de estos derechos puede verse obstaculizada por la falta de recursos y puede lograrse solo durante un periodo de tiempo considerable. Ellos son conscientes, las Naciones Unidas, que este progreso puede tomar un largo trecho, un largo espacio de tiempo. En consecuencia, la conformidad de los estados con los derechos de segunda generación toma en cuenta los recursos disponibles y el progreso que los estados hacen hacia la protección total de los derechos. Entonces hay una espera por parte de las Naciones Unidas, pero no pasa más allá de eso. O sea, las Naciones Unidas promueve, pero no tiene las herramientas económicas para poder eh, generar un cambio estructural en algunas naciones para promover los derechos de segunda generación. Y se pueden ejemplificar muchos países en donde los niveles de analfabetismo, los niveles de abandono por parte del Estado son significativos, pues porque no tienen los recursos y sus economías son muy débiles. Y una oración de articulación de síntesis. Podríamos considerar que los derechos de segunda generación son en su mayoría positivos, ya entendiendo el significado profundo de lo que es un derecho positivo, que lo revisamos en la anterior presentación, y requiere que los gobiernos proporcionen educación gratuita, atención médica adecuada y protejan el derecho a la igualdad salarial. Vuelvo y repito, son derechos que se entienden desde la promoción del Estado o, ¿por qué no?, de otros actores dentro del sistema político. Por otro lado, y dándole continuidad a la revisión de los derechos de primera, segunda y tercera generación, vamos a revisar los derechos de tercera generación. Hay que entender que estos derechos están menos definidos, o sea, no hay una completa claridad por parte de los organismos intergubernamentales como son las Naciones Unidas, no hay una completa claridad y en términos generales se considera que se aplican principalmente a las comunidades a nivel mundial, internacional, regional, nacional y local y no se aplican tanto a los individuos. Entonces digamos que tiene un nivel de amplitud geográfica más amplia y no tiene una función de aplicación de lo individual. Se centran en la protección del medio ambiente, la paz y el desarrollo, haciendo de cada uno una cuestión de derechos humanos colectivos, así como un objetivo político que debe alcanzarse por derecho propio. Con frecuencia se intenta codificar los derechos y responsabilidades que los estados y las comunidades tienen para proteger el medio ambiente, que se comparten, entendiendo que los derechos de tercera generación hacen alusión directa al medio ambiente y las comunidades tienen para proteger el medio ambiente que se comparte. Es decir, es un ejercicio que se discute constantemente en los diferentes foros, la forma de generar una serie de leyes en donde se generen derechos y responsabilidades de los estados con relación al medio ambiente. Vuelvo y repito, el medio ambiente que hace parte de los derechos de tercera generación. Hay documentos claves que expresan los derechos de tercera generación. Por ejemplo, hay uno que es la Declaración de Estocolmo del año de 1972 sobre el medio ambiente humano. Eso es un concepto muy interesante, el medio ambiente humano. Y la Declaración Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas de 1992 en Río de Janeiro, que convinieron una serie de elementos relativos al medio ambiente.
Y en este orden de ideas me parece pertinente traer la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Vuelvo y repito, un concepto muy importante, muy novedoso, hablar del medio ambiente humano, firmado el 16 de junio de 1972, y vale la pena leer dos apartes, dos puntos de esta declaración. Dice, el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. En este orden de ideas hay una evaluación de la responsabilidad del hombre, sobre todo de un hombre que transforma, un hombre que modifica la naturaleza, y se le debe exigir una, eh, una vigilancia de cada una de sus acciones con respecto a la naturaleza. Continúo, dice, la protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Yo les voy a anexar este documento pues para que tengan un, la declaración completa y puedan de pronto completar su análisis en relación a los derechos de tercera generación y sobre todo lo relativo al medio ambiente humano y la responsabilidad del hombre. Entonces, puntos claves de las declaraciones, tanto la de Estocolmo del 72 y la de Río de Janeiro del 92, es que los seres humanos tienen derecho a una vida sana en armonía con la naturaleza. Entonces, es una responsabilidad no solamente del hoy, sino una responsabilidad con los seres humanos del futuro. Los derechos o el derecho al desarrollo debe cumplirse para satisfacerse o satisfacerse equitativamente las necesidades del desarrollo y ambientales con las generaciones presentes y futuras. Hay una necesidad de pensar en el futuro y eso es una parte que va ligado al concepto de desarrollo sostenible, que más adelante, cuando ya abordemos el concepto de desarrollo o todo lo relativo al desarrollo, se entenderá qué es esto del desarrollo sostenible. Pensar en las generaciones presentes y también en las generaciones futuras. La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles. Entonces ya tenemos claridad de dos conceptos claves, que es la interdependencia, que hay esa relación casi mutual entre cada uno de los derechos, y son indivisibles, es decir, no se pueden negociar. Entonces, con esto ya doy por finalizado la revisión de las tres formas de entender los derechos dentro del contexto de los derechos humanos, que son los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Espero que sigamos adelantando estos ejercicios virtuales. Espero que sean de gran ayuda a la hora de completar nuestros análisis y seguir en el ejercicio de revisar sus evaluaciones internas, igualmente de revisar los ejercicios que se propusieron desde la anterior clase. Entonces, un gran abrazo, apreciados estudiantes, y nos veremos pronto.